Por eso, cuando dice el versículo que hemos leído y aparece en sus pantallas, en Lucas 22:66, cuando amaneció, es decir, después de haber agotado todos los recursos durante toda la madrugada, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron, llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: ¿qué le preguntaron? Le preguntaron: ¿tú eres el Hijo de Dios? Una pregunta chiquita, una pregunta inocente, una pregunta malintencionada o una pregunta inteligente, como que a alguien se le prendió el foco. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Una pregunta, la única pregunta que merece una respuesta verdadera de parte de Jesús. Porque cuántas preguntas uno al otro casi al mismo tiempo le hicieron. Y dice la palabra, dicen los evangelios, que todo el tiempo estuvo en silencio, callado, sin hablar, sin decir ni una palabra. Tú lo has dicho. Y entonces la conclusión es: ya terminó todo. Ya no le siga buscando. Aquí está. Esto era todo lo que necesitábamos. Seguramente alguien atrás dijo: ay, ¿y tanto para esto? Digo, lo hubiéramos preguntado desde anoche, ya nos hubiéramos ahorrado todo este show. Pero bien dicen los proverbios que la gente maldosa, la gente que está llena de maldad, deja de dormir para planear lo que va a ser la maldad o la destrucción que le va a hacer a otro. No duerme con tal de estar pensando y maquinando qué le va a hacer a ese individuo, cómo lo va a destruir. Así son los maldosos. Se pasan días y días en vela pensando y maquinando lo que le van a hacer a su enemigo. Así dicen los proverbios. Pues estos maldosos son los que se juntaron y dejaron de dormir, dejaron de ir a sus casas con tal de ver cómo destruían al justo. Si hubieran tenido los recursos que hoy tenemos, ¿habrán llenado algún expediente de 700 páginas para poderlo acusar? No sabemos. Pero lo que es seguro que esta pregunta fue la que justamente le dio la muerte a Jesús. Son dos delitos principales por los que le condenan a Jesús. Uno de tipo religioso, una blasfemia que sale de su boca directa, que confiesa. ¿Cuál es la blasfemia? La blasfemia es decir que es el Hijo de Dios. Porque en la tradición judaica y en la teología de los judíos, decir Hijo de Dios significa decir Dios mismo. Nadie se atribuía el título de Hijo de Dios. Ni el sumo sacerdote se atrevía ni siquiera a pensar atribuirse el título de Hijo de Dios. Y entonces este pueblerino
que tantos dolores de cabeza nos ha causado, se atreve a decir que es el Hijo de Dios, blasfemia. Ahora sí te agarramos, chiquito. Ahora sí tenemos con qué juzgarte. Ahora sí te vamos a echar el lazo. Ya olvídense de todas las acusaciones infundadas. Esto es lo que nos surgía. Así que es un delito de tipo religioso. Pero el otro delito por el cual lo condenan es de tipo, el segundo, de tipo político. Porque Jesús se convierte, para la óptica de los romanos y de los mismos judíos, en un agitador y en un subversivo. Y claro, todo aquel que va a meter el dedo sobre la llaga, que va a desarticular la mentira, que va a cuestionar el status quo, que va a desarticular la falsedad y la mentira de la religión y del sistema romano, se vuelve en un enemigo, en un agitador y en un subversivo. Porque los sistemas no soportan que ser cuestionados por cualquier hijo de vecina. ¿Y quién es para decirnos lo que somos o no somos? Y entonces se conjuntan dos ópticas de la realidad que perfectamente en ese momento embonan. Antes de esto, sus ópticas nunca embonaban, siempre estaban en choque y una se ponía sobre la otra. El poder político sobre el poder religioso. Pero en esta ocasión, embonaron justamente. Ahora sí, lo tenemos agarrado por el sistema religioso, blasfemo. Y lo tenemos agarrado por el sistema político, subversivo, agitador, liberal. Así que Jesús tiene que estar en manos del Sanedrín y en manos de Pilato. Hasta lo mandan con Herodes, uno de los hijos de Herodes, quien lo desprecia y casi lo tira como un loco. ¿Y qué? Le pone su coronita, le pone una capita y se burla, este loco, el loquito del pueblo, que se siente rey, pues denle chance. El rey soy yo. Aunque en el fondo sabía que el rey es César. Pero él solamente disfrutaba las migajas que César le dejaba. Los que están encima de la pirámide social que juzgan a Jesús, tenemos en la punta primero el sumo sacerdote que pertenece al partido de los saduceos. Los saduceos, el sumo sacerdote, ahí listos para echarle el guante a Jesús. Y abajito de ellos, en la pirámide, en la cúspide, abajito están los herodianos, es decir, aquellos que disfrutaban las migajas del imperio romano para también juzgar a Jesús. Abajito de los herodianos estaban los escribas, que era el sistema intelectual, la gente que tenía estudios periciales de las escrituras, y abajito de esos escribas estaban los fariseos. Fíjense, todos ellos, de arriba hacia abajo, todos eran enemigos. Y sin embargo, ahora se habían confabulado. Se venían buscando unos a otros. Y todos llegaron a un mismo punto común. Hay que eliminar y matar a Jesús.
Y ellos se justificaron que lo hacían no porque les caía gordo el muchacho. Es decir, no había nada personal contra él. Lo que estamos en realidad de fondo es salvar a la nación. Tenemos que proteger al pueblo, proteger las sanas enseñanzas, porque habla cosas que no corresponden, porque hace cosas que no corresponden a lo natural, a lo que nos ha enseñado Moisés. No creo que lo hacían porque les caía mal Jesús, lo hacían por proteger a la nación, proteger al pueblo, a los pobres, a la gente humilde, que no fuera engañada por este falso profeta. Fíjense cómo disfrazaron la realidad. La verdad es el que lo quieren en sus manos, porque en el fondo les estorba para seguir gobernando, para seguir dominando, seguir oprimiendo al pueblo. Porque el pueblo, a pesar del malestar que vive, está desorganizado, está masificado, no tiene un liderazgo, no tiene una forma. Y una vez más, el pueblo es manipulado por las autoridades. Cuando Pilato ofrece una amnistía, o sea, la liberación de Jesús, ¿ellos quiénes prefieren? ¿Lo recuerdan? Prefieren a Barrabás. Fíjense. Ahí nos lo dice en Marcos 15, 16 al 13, la historia completa. Pero dicen algunos historiadores, identificaban a Barrabás en varios sentidos. Unos, la óptica número uno que decía de Barrabás, hablaban de un hombre que era asesino, ladrón, que era un hombre que prácticamente estaba fuera de la cordura, hacía daño, robaba, no tenía sentimientos. Esa es la tradición más fuerte que se hablaba acerca de Barrabás. Hay otra tradición histórica que habla de otra perspectiva diferente a Barrabás, y a esta segunda lo identifican como un hombre también subversivo, un hombre que estaba unido a los grupos liberales que buscaban derrotar al Imperio Romano, en este caso como los celotas o los cananistas. Y hay una tradición muy fuerte que afirma efectivamente que este Barrabás era un hombre revolucionario, era un hombre que buscaba con la fuerza armada derrocar al Imperio Romano. Y no solamente al Imperio Romano, sino también le pegaba a las autoridades del templo. No sabemos a ciencia cierta cuál es el Barrabás que se refiere. Pero si fuera el segundo, que tiene una lógica, muchos prefirieron a este Barrabás. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió su expectativa mesiánica. Jesús nunca convocó una revuelta. Jesús nunca entró a Jerusalén con un caballo blanco y con la espada. Jesús nunca invitó al pueblo a levantarse en armas. Por lo tanto, ese Mesías no nos sirve. Ese Mesías nos traicionó. En cambio, ese que está en la cárcel ha organizado motines, ha organizado a la gente, ha organizado al pueblo. Ese es el que necesitamos. Tiene su lógica esta segunda percepción de Barrabás. Muchos de ellos entonces habían vitoreado a Jesús en su entrada a Jerusalén pocos días antes, pero ahora
lo intercambiaban por Barrabás. Y Pilato, por miedo a perder su puesto y su posición, no tanto porque los judíos lo fueran a desechar, no, sino porque si hubiera habido una revuelta terrible, César lo hubiera depuesto. Realmente su temor era contra César. Y entonces lo que hace, como todos lo sabemos, se lava las manos y al final entrega a Jesús. Entonces los soldados continúan torturando a Jesús, a quien le han puesto una corona de espinas, a quien le han azotado terriblemente. Y entonces comienza el camino de su pasión y de su cruz. Y ahora vienen los últimos pasos de Jesús. Jesús es clavado en la cruz y dice 7 palabras famosas. Por supuesto que el día de hoy no vamos a profundizar en esas 7 palabras, pero vamos a anunciarlas, porque fueron las últimas palabras que Jesús dijo. Primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Algunos comentaristas han trabajado mucho sobre esta palabra y nos llevan a una reflexión. En realidad, todos los que simularon un juicio, hicieron un expediente gigantesco, inventaron muchos delitos para juzgarle y matarle, ¿no sabían lo que estaban haciendo? Por supuesto que sí. No eran adolescentes que habían metido la pata, no eran niños que ignoraban lo que estaba sucediendo en el momento, eran adultos y que con mucho razonamiento y sus sentimientos habían fabricado todo un show para Jesús. Ya lo estaban esperando aún antes de que Jesús entrara a Jerusalén por última vez. Ya lo tenían todo cocinadito. ¿No sabían lo que hacían? Sí sabían lo que hacían. ¿Sabían a quién? Y quizás uno de los comentarios dice, a lo mejor la oración de Jesús debe haber ido en 2 sentidos. Uno, porque hay veces que sí tenemos que decir, Padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen, y eso es lo peor. Pero el otro sentido, dicen los expertos, es que lo que no sabían todas estas personas era el alcance de su acción sobre Jesús. Es decir, no tenían conciencia que lo que ellos creían y pensaban en su verdad, que les iba a funcionar y que iba a contribuir a la sociedad, no sabían que lo que en realidad estaban haciendo era cumplir el propósito de Dios para el mundo. Porque dice Pablo que mientras ellos juzgaban a Jesús y lo crucificaban y lo mataban, Dios al mismo tiempo, dice Pablo, se estaba reconciliando con el mundo. Y en ese sentido, no sabían el alcance de sus fechorías. Dios usó su mal corazón y su perversidad para que el propósito de Dios se cumpliera para el mundo. Por eso no sabían a lo que se estaban prestando.
pero sí sabían en su maldad lo que estaban haciéndole a Jesús. No podemos pasarlos por inocentes. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque tiene a un lado un ladrón que se burla y le dice en la lógica humana: pues bueno, pues no quieres tú el mero mero, el enviado de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y no andes de fanfarrón, no andes diciendo lo que no eres. Otro que tampoco sabía las dimensiones de quién estaba a su lado. Pero el que estaba del otro lado fue el único y de los pocos en toda esa escena trágica que tenían una conciencia y que sabían que el que estaban matando era un hombre verdaderamente justo, víctima de la sociedad, víctima del sistema político, víctima del sistema religioso, víctima del sistema económico. Y que se suma ese hombre a muchos que inocentemente hasta la fecha han desaparecido y han sido asesinados por clamar por la justicia, por luchar por lo bueno. Y por eso le dice: tú que eres el único que tienes la conciencia, hoy disfrutarás de la verdadera justicia, del verdadero reino. La tercera palabra: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. También una palabra polémica, porque por lo general los hijos mayores encargaban, si morían, encargaban al hijo menor, su sucesor, a su mamá. Las mujeres, para no quedar solas, si enviudaban del esposo, el hermano mayor, el hijo mayor, se hacía cargo de ellos. Y si éste moría, el hijo que le seguía, hasta agotar. Y ya cuando todos morían, pues nadie la podía cuidar. María no habrá tenido otros hijos que la cuidaran. Sí. Abajo de Jesús estaba el que llegó a ser líder de la iglesia, Santiago, el hermano menor de Jesús. Santiago no estaba ahí. Pero al morir Jesús, era muy fácil que su mamá quedara en manos de Santiago. ¿Y por qué en manos de un extraño fuera de su familia? Porque María ya no iba a ser más la mamá de Jesús, sino la discípula y la sierva de Jesús. Y ya no iba a pertenecer más a su casa, sino al reino de Jesús. Y dice la historia que María se convirtió en la líder de todas las mujeres de Jerusalén, las mujeres creyentes. Era la encargada de discipular y aconsejar y adiestrar a todas las mujeres jóvenes. María, después de esto, nunca más regresó a su casa. Se incorporó a la comunidad de los discípulos y se convirtió en la líder de las mujeres en el primer siglo. Por eso Jesús la encarga fuera de su hogar, algo muy extraño y que no sucedía en todas las familias de Jerusalén. La cuarta palabra es una palabra que refleja el desgarro de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de dolor, un grito de desesperación, un grito de confusión. Pero lo que nosotros no nos hemos dado cuenta es que el Hijo grita y sufre el abandono del Padre, pero no nos hemos dado cuenta que el Padre también sufre el abandono de su Hijo. Y los dos sufren, el Padre y el Hijo, y sufren ambos por nosotros.
el abandono del Hijo, el ocaso, significa que ahora Dios está más cerca de nosotros. Qué contradictorio. La siguiente palabra, que por cierto, tengo sed. Una sed no solo por la ausencia de los líquidos. Imagínense, después de que él cenó, se hidrató suficiente con vino y con agua. Después de que se levanta del huerto de Getsemaní, por ahí de las 2 de la mañana, desde ese momento es prendido y llevado caminando ante los jueces. Esa trayectoria y esa caminata ya se había desgastado los líquidos en exceso que ya se había hidratado unas horas antes. Después lo empiezan a golpear, lo empiezan a empujar, lo empiezan a injuriar, otro desgaste de líquidos. Después lo torturan, lo sangran, empieza a tener hemorragias por la nariz, por la boca, por la cabeza, por todo el cuerpo, y sigue perdiendo líquidos. Y después de ponerle una corona en su cabeza donde empieza a derramar más sangre y a cargar un madero pesadísimo durante varios kilómetros para ser crucificado, se había agotado sus reservas líquidas. Y después de haber sido clavado en la cruz, derramar más sangre, colgado abajo la luz del sol, el calor de ese momento, casi cero líquidos. No era lógico que tuviera sed. Sin embargo, la sed de Jesús sobrepasaba ese orden fisiológico que todos llegamos a sentir todos los días. Es una sed también de Dios. Porque antes, ¿dónde estás, Padre? Y después, tengo sed de ti. ¿Y cuántos de ustedes no han experimentado la sed de Dios? Si algún día no tienes sed de Dios, cuidado, algo está pasando. Porque siempre tenemos sed de Él. Y entonces, la última fuerza que le quedaba a Jesús en la sexta palabra, cuando Él dice, todo se ha cumplido. Ahora, todo se ha cumplido. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última palabra. Hace poquito enseñé esta misma palabra en otra versión que les quiero compartir. En Lucas capítulo 23. Dice Lucas 23, 46. Esta última palabra se le enseñé a los niños de una iglesia y se la aprendieron en esta versión, porque solo en esta versión pudieron entender. Si yo les hubiera dado la otra versión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ellos no hubieran entendido de qué se trataba. Pero dice el versículo 46 en la versión del lenguaje actual: Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Es diferente, ¿verdad? Padre,
Mi vida está en tus manos. Y yo le preguntaba a los niños, oigan, si una persona supiera que va a morir, ¿cuál debería ser la última palabra que diga? Adiós, hijos, los quiero. Y los niños dijeron, mi abuelito debería de decir cuando él se muera lo mismo que dijo Jesús: Padre, mi vida está en tus manos. Pero no necesitamos esperar el umbral de la muerte para decir esta última palabra. Es una palabra que debemos asumir todos los días de nuestra vida. Padre, mi vida está en tus manos. Ese es el mayor ejemplo que nos dejó Jesús en su muerte. En realidad no murió solo y abandonado. Su Padre siempre estuvo a su lado, como desde el principio de su ministerio. El mismo Padre que está a tu lado en estos momentos y que nunca te va a abandonar. Y lo único que quiere es que tu vida se la pongas en sus manos. Eso es todo. Que la pasión y muerte de Jesús no fue en vano, es para que tu vida esté en las manos de Jesús, en las manos de su Padre, en las manos de su Espíritu. Es para que todos los días tú vivas plenamente satisfecha, que tú estás en las manos de Dios, que gracias a la muerte del justo tienes vida y vida eterna, y tu vida está en las manos de Jesús. Amén. Vamos a ser dirigidos nuevamente para alabar a nuestro Dios con las alabanzas. Vamos a buscar el número 255 y también el 242. 255 y 242. 255 y 243.